Oye, ¿por qué? Pregunten el porqué de todo, ¿no? Realmente creo que no hay preguntas tontas, ¿no? Es peor quedarse con la duda, ¿no? Porque, porque de no estar bien entendidos esos temas, no vamos a poder entender los nuevos. Y es un montonal de carga teórica, y ahorita lo van a ver, tan solo de Francia, no, lo único que vamos a poder ver va a ser Burdeos, y eso a lo mejor si nos da tiempo, ¿no? De estar hablando un poquito de lo previo. Pero van a ver que es un chorrísimo de lo que hay que ver, entonces mejor que ya quede claro todo esto. Y bueno, si no, vamos a hablar un poquito de, de la barrica, ¿sí? Vamos a hablar de la barrica. ¿De qué normalmente están hechas las barricas? ¿De roble? De roble. ¿Y qué tipo de roble en particular, Juan Pablo? Yo creo que eso sí no lo sé. No nos lo dijeron. Ok, O si no nos sé. lo dijeron no me acuerdo. Muy bien, no te preocupes. Muchas gracias. Eric, por favor. Creo es americano, ¿no? Americano y ese es uno de los principales. ¿Y cuál otro? Ajá. ¿Y el francés? Americano y francés son de los principales robles que se utiliza para la crianza de los vinos. En general, durante el paso de toda la historia de la vitivinicultura, pues el hombre ha creado distintos tipos de envase para poder guardar los vinos. Sin embargo, hay algo de lo que quiero hablarles un poquito, que es de la evolución del vino. Los chicos que ya estudiaron conmigo normalmente creo que ya lo conocen, pero los que no, es importante que sepan de qué se trata la evolución del vino, porque de eso depende varios temas y uno de ellos es la barrica. Entonces, antes de que empecemos a hablar de cata, que empecemos a hablar de la conservación de los vinos, que es algo que tiene que ver con todo esto de la evolución, vamos a entender primordialmente que, que los vinos es un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de las bebidas destiladas, las bebidas fermentadas tienen vida, ¿no? Tienen un proceso de evolución, como cualquiera, como nosotros los seres humanos, como los animales, como las plantas, como todo lo que tiene vida. Entonces, ese proceso de evolución es algo que se ve muy marcado en los vinos, y es algo que también es importante porque va a depender mucho de las características que pueda tener. Aquí yo tengo mi pizarroncito que utilizo normalmente para explicar este tema, ¿ok? En general, la vida de los seres vivos está representada por una gráfica similar a esta, ¿ok? Aquí es cuando nacemos, bueno, así como que esta colita está de mal, ¿no? Pero aquí es cuando nacemos, acá nos vamos desarrollando, creciendo, vamos aprendiendo, ¿sí? Poco a poco, por ejemplo, nosotros los seres humanos vamos a la escuela, aprendemos a hablar, a caminar, a desarrollar ciertas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Llega un punto en el que somos adultos, ¿no? Somos físicamente fuertes, mentalmente también ya somos bastante hábiles, hasta económicamente somos autosustentables, ¿no? Es como el punto máximo por ejemplo, de los seres vivos en el caso del ser humano, ¿no? Lo mismo pasa con los vinos. Llega un punto en el que llegan a un punto máximo, ¿no? Que está representado por esta cúspide en la parte de la gráfica. Que, por ejemplo, en el caso de los vinos, pues es cuando representan sus mejores virtudes. ¿A qué me refiero? Algo que se valora muchísimo en los vinos es el equilibrio. En general en la vida el equilibrio lo es todo, ¿no? Siempre vamos a buscar equilibrio en todas las partes de nuestra vida. Y al final, pues siempre morimos, ¿no? Algo que tenemos seguro siempre es la muerte, y también en el caso de los vinos. Entonces, en esta cúspide es cuando se encuentra principalmente el equilibrio y la mayor complejidad de los vinos, ¿no? En este caso, que les digo, en el seres vivos estamos en el máximo esplendor. Somos fuertes, somos hábiles, somos inteligentes, audaces, eficaces, en todo lo tenemos a todo dar, ¿no? Y los vinos tienen el equilibrio, ¿no? Se dice, se sabe que con el tiempo eh, los vinos siempre mejoran, ¿no?
No es el caso de todos los vinos. Depende de distintas características que tenga para saber si pueda tener cierto tiempo de longevidad, ya sea más corto o más largo. ¿Cuáles son esas características? Entre ellas se encuentra el azúcar, ¿ok? Un nivel de azúcar alto, en sí el azúcar es un conservador, ¿ok? Un nivel de azúcar alto hace que un vino viva más, ¿de acuerdo? Otra característica es la acidez, ácido, ¿ok? Al principio, los vinos suelen ser bastante ácidos, ¿ok? Eh, es algo que se denota. Al principio los vinos son desequilibrados cuando están recién elaborados, ¿no? Tienen todas sus características disparatadas. A veces tiene baja la acidez o alta, a veces tiene muy alta la amargura, a veces tiene bajo tal vez los aromas, a veces no se expresa bien en colores, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de los colores porque también es algo que tiene que ver mucho con la evolución, que se ve reflejado directamente en la cata, ¿de acuerdo? Entonces, este, al principio los vinos, cuando son jóvenes, son disparatados, tienen todas sus características, unas altas, unas bajas, unas regulares, ¿no? Ya más o menos sabemos cómo ir calificando las características de los vinos con una cata organoléptica, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, se van volviendo estas características equilibradas, ¿de acuerdo? Entonces, eso también hace que los vinos sean mucho más versátiles en general y que obviamente se valoren más porque son, pues tienen un sentido más de ser placenteros. Otra característica que le da longevidad a los vinos es el alcohol. Tengo una letra pésima, pero ahí más o menos a ver si se entiende. Un alto contenido de alcohol hace que también un vino viva más tiempo, como fue el caso de la elaboración de los vinos generosos o fortificados. Esa fue como de las principales razones por las que les agregaron alcohol a los vinos para que pudieran durar más, ¿no? Pues, antes no había la tecnología que tenemos ahora, como en el caso de la pasteurización, no tienen los envases, las botellas como las conocemos ahora. Y cuando salieron las primeras botellas de vidrio, pues eran caras y eran muy frágiles y obviamente no las protegía de los rayos solares, etcétera, ¿no? Entonces, pues también con el paso de la tecnología, los vinos han evolucionado para volverse un poquito más duraderos, ¿sí? Pero dentro de sus características hace que vaya siendo por sí solo más resistente o más débil al paso de la evolución, ¿de acuerdo? Lo que es el azúcar, el ácido, el alcohol y también la tanicidad, por ejemplo, en el caso de los tintos, taninos, taninos, ¿sí? Sabemos que los taninos es un tipo de polifenol, ¿sí? Que le dan principalmente gusto a los vinos. Con el paso del tiempo, esta tanicidad que se refiere a un sentido de astringencia en boca, eh, pues en el caso de los vinos jóvenes, pues es muy disparatada, ¿no? Y con el paso del tiempo se va rectificando hasta volverse más amable. Pero porque también este tipo de polifenoles suelen ser agentes antioxidantes, que en general también es antioxidante para el cuerpo humano, y por eso también es muy saludable el consumo del vino, ¿no? Bueno, en general pues tiene muchos beneficios, que después vamos a hablar de eso, de los beneficios del vino, pero por sí solo hace que se proteja del propio paso del tiempo para conservarse en buen estado. ¿Ok? Entonces, esas son las principales características que hacen que un vino pueda durar más o que pueda durar menos. Ojo, vamos a hablar un poquito del color. En el caso de los vinos blancos, no es regla, pero suele ser así. En el caso de los vinos blancos, con el paso del tiempo van a ganar color. ¿A qué me refiero? Cuando al principio son jóvenes, van a tener colores claros, con bastante brillo, muy encendidos, muy brillantes, ¿no? O sea, colores así como bien prendidos. Y con el paso del tiempo se van tornando un poquito hacia el marrón, ¿de acuerdo? A lo mejor tenemos aquí un
amarillo claro, acá un dorado claro, después un dorado intenso, después un amarillo tal vez ocre, y tal vez al final de su vida va a tender hacia el marrón. ¿De acuerdo? Que es cuando ya nos está diciendo el vino blanco que pues está a punto de morir también, ¿no? Entonces, al momento de hacer una cata en la fase visual, con el puro color, el vino nos está hablando. El vino nos habla de un sinfín de maneras, obviamente sin palabras, pero con sus características. Te va contando su historia, ¿no? Te va contando su proceso, de cómo fue elaborado, del trabajo que implicó realizar este vino, ¿de acuerdo? En el caso de los vinos tintos, es lo contrario. Con el paso del tiempo pierden color. Ajá. ¿A qué me refiero? Al principio tiene colores intensos, ¿no? Violáceos, amoratados, incluso azulados, rojizos, padrísimos, ¿no? Encendidos, increíbles. Y con el paso del tiempo van perdiendo color, a diferencia de los vinos blancos. Entonces, igual, bueno, al final de los vinos tintos también tienden a adquirir tonalidades anaranjadas o también tirándole al marrón, ¿de acuerdo? Van perdiendo color, y incluso este color se va convirtiendo en sedimento, que después vamos a hablar de eso cuando estemos catando directamente ya algún vino tinto, ¿ok? Que si nos llega a presentar sedimento vamos a saber qué pasó, por qué tiene algún sedimento, por ejemplo. Y sí, creo que sí hay uno que nos presenta sedimentos, ¿ok? Y bueno, una forma de darle evolución al vino, pero también darle un toque o un poco de ayuda para su longevidad, es darle un proceso de crianza en barrica. Voy a poner por aquí. Barrica. ¿Sí? Si nosotros metemos un vino a una barrica, lo estamos oxidando. Es por eso que un vino después de que pasa por barrica suele ser más amable, pero a la vez también la madera le aporta complejidad aromática y gustativa. Entonces le aporta un sentido más de equilibrio, ¿no? Tiende a ser a los vinos que son jóvenes y que son disparatados, más equilibrados y con mayor complejidad aromática, ¿ok? Y gustativa. Y que se va denotando directamente también en los colores, porque no es lo mismo que tengamos por ejemplo, un vino que pasó 4 o 5 meses en barrica a uno que pasó 18, ¿ok? Porque también este tema de la madera los va oxidando. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque estamos hablando del roble. El roble es una de las maderas que tienen una microporosidad mínima, ¿sí? Que va a hacer que no también alimente tanto de oxígeno al vino. El oxígeno es uno de los factores que hace que evolucione mucho el vino. Es por eso que también cuando nosotros lo estamos catando, tendemos a oxigenarlo para que evolucione, para que despierte aromas, para que nos cuente más de cómo está su proceso de vida. En realidad lo estamos matando cuando estamos oxigenándolo. ¿Por qué? Porque queremos descubrir cómo se va abriendo, cómo va a pasar este proceso de evolución ya directamente en la copa. ¿Por qué? Porque el puro oxígeno va a tender a oxidar al vino, ¿no? Por ser oxígeno. Entonces, el roble, tanto americano como francés, es el ideal para la utilización de crianza en barrica, en el caso de la guarda de los vinos que tienen paso por barrica. No todos los vinos son aptos para esto. Espérenme que me quedo sin batería. ¿Ok? ¿Se va entendiendo este punto? Las barricas también aportan taninos, ¿sí? Que en general va a depender también del tostado. Recuerden, si tenemos tostados intensos, vamos a matar el tanino, pero vamos a aportarle mayor complejidad aromática. A diferencia que si le damos un tostado ligero a las barricas, le vamos a potencializar el tanino y no darle tanta complejidad aromática. Este es un juego que va a estar realizando el enólogo dependiendo del producto que tenga como tal.
del tipo de uva que produjo, de los nutrimentos con los que se desarrolló la propia uva, si fue óptimo. En general, el terroir del campo, si tuvo todo lo que necesita para la maduración perfecta, entre calidad del viento, nutrición de la tierra, el agua necesaria para la absorción de la planta, las horas sol que requiere para la maduración también, hacer la fotosíntesis, etcétera, todo lo que requiere, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? En viticultura. Entonces, si tiene una uva resistente, pues puede optar por darle este paso por barrica y hacerlo más complejo, a la vez más equilibrado y que sea muchísimo más valorable, ¿no? Pero obviamente el paso por barrica es un proceso que implica lana porque no es barata una barrica y obviamente eso hace que se eleve el costo de los vinos. Siempre que estemos hablando de vinos, vamos a platicar también del precio, porque detrás del vino hay gente que está trabajando en él, ¿no? Y si tiene mayor trabajo, obviamente el precio se va a ver elevado, ¿sí? Y uno de esta parte de estas partes importantes de trabajo es el proceso de crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el roble tiene que madurar tantos años para poder tener la calidad de la madera necesaria para la elaboración de la barrica. Además debe de pasar ciertos años secándose la madera para que pierda también un toque de tanino y que no sea tan fuerte la aportación que le va a dar al vino, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que necesita la hechura tan solo de la pura barrica, pues es costosa y no tenga filtraciones, que esté bien realizada en general. Entonces, pues todo el trabajo se va a ver también reflejado en calidad de vino. Entonces, eso es algo importantísimo que quiero que mantengan en cuenta al momento de que estemos hablando de la evolución de los vinos. ¿Por qué? Porque también un vino que no tiene paso por barrica no quiere decir que sea malo o que no sirva para algo en general. Todos los vinos pueden cumplir un propósito y también es uno de los objetivos que tiene esta asignatura, que ustedes sepan apreciar las características que tiene el vino para que los conozcan y le puedan dar una utilidad, ¿no? Por ejemplo, no siempre vamos a estar comprando botellas de 700, 800, 2000, 3000 pesos, ¿no? Porque prácticamente bueno, al menos para mí es incosteable el hecho de estar bebiendo vinos a diario de esa fracción de precio. Y para mucha gente lo es. No todos tenemos la posibilidad económica de hacerlo. Pero no quiere decir que no podamos disfrutar de un buen vino y sus características. Tal vez también podemos aprovechar lo que es la acidez elevada, el alcohol elevado, el que tenga poca tanicidad o mucha tanicidad y darle directamente una utilidad a esas características que puede tener un vino de 100 pesos, 70 pesos, 200 pesos y tal vez hacer ya ahí en esa parte un ejercicio directamente con los alimentos para poder ligarlo y hacer un maridaje correcto, ¿ok? Porque esa es una experiencia increíble y lo van a ir descubriendo ahora que vayamos realizando las catas de vino, cuando tengamos los vinos, todo eso. Les voy a pedir que tengan a la mano ahí en su casa alimentos, ¿no? En general les pido que tengan cosas básicas, algo como dulce, algo como base, como el pan, como una galleta, algo así, algo salado, algo cremoso, algo, eh, sí, algo cárnico, y vamos a hacer una combinación y vamos a combinarlo con el vino y vamos a ver cómo se comporta para que ya lo vayan conociendo como tal. Valeria. Bueno, profe, en esa parte también los quesos, ¿no? Son una buena idea para maridar. Bueno, porque a mí en lo personal me gusta mucho el queso provolone. De Y acuerdo. un vino espumoso que me gustaba mucho acompañarlo con ese queso. ¿Qué vino espumoso, Valeria? Cuéntanos, por favor. Se llama Amore Mío. Sí, lo conozco. Es un vino francés, creo, si no mal recuerdo. Y, Ay, me acuerdo. a ver, voy por la botella. Ok. El A ver, lambrusco. No, lambrusco no es.
No, no, no es lambrusco. Es un vino espumoso, pero la verdad no sé con qué método está hecho. A ver, ahorita que nos muestre la etiqueta Valeria, vamos a intentar a, interpretarla, ¿ok? Eso es también algo que busco que ustedes aprendan en este curso. Sepan qué se esperan del vino al momento de leer la etiqueta, ¿ok? A ver, A ver muéstranos, si Valeria. se ve. A ver, ¿Me alcanzan a ver? sí, ya, Sí, mira. Sí, sí, sí lo conozco y fíjate que ese es dulce, pero hay uno que no es dulce, ese es italiano. A ver, no sé si me puede, tendrá por ahí una contraetiqueta. Sí. A ver. Fíjate, ahorita que está hablando Valeria, está hablando de queso, pero dice que dice uso en el consumo de alcohol. No sé si me puedas leer, es que no se ve. Las letras que están hasta arriba. Agradable y muy querido por los... es italiano. Ujú, Dulce, fresco, con ligero sabor a fresa. Acompaña cualquier platillo. Servir frío a 12 grados centígrados. ok, Rayolino rosso. Vino tinto espumoso. de acuerdo. Eh, Vamos a platicar, por ejemplo, de este caso que nos está dando Valeria. Ella tiene un vino espumoso dulce en general, ¿no? Tiene una característica de dulzura. ¿Qué creen que pase en la dulzura, con la dulzura, en combinación con el sabor ahumado de un queso provolone? ¿Cómo creen que se comporte en boca? Y ahorita porque hay un ejemplo que vamos a ver de un vino francés que es muy, muy difícil, más bien, es único para un maridaje que es muy difícil. Y lo vamos a ir viendo en la clase. Y quiero que más o menos lo entendamos en este momento. Pues ¿Cómo? a mí el maridaje que dice Val se me hace como un maridaje de contraste que se va a llevar bien porque es amargo con un vino dulce. Ok, esas es precisamente las características, ¿no? Tenemos dos cosas completamente distintas que al momento de juntarse, pues tienden a hacer un ensamble, ¿de acuerdo? Que no tiende a apagarse, porque por ejemplo en el caso del queso provolone, la tonalidad ahumada normalmente mata al sabor del vino. Si fuera un vino seco, tal vez lo mataría, pero como es dulce, esa dulzura hace que tenga una permanencia en boca y que pueda jugar con la fortaleza de la tonalidad ahumada. Es por eso que es un buen maridaje, porque tan solo no se matan entre sí y hace que en boca tenga una experiencia interesante. Y es algo que me gusta mucho, ¿eh? Ese hecho de ahumado con dulce. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos, o no sé si les ha tocado, por ejemplo, hacer unas costillas, que a veces luego las ponemos ahí al horno o a las brasas, que se hagan lentamente y no les damos un glaseadito, ¿no? A veces con una mermelada de chabacano ahí con condimentos y salsa Maggi y un montón de cosas que a veces le empezamos a aventar y pues se va haciendo una costrita ahumada. Es dulce y es ahumado y hace, en general, esas dos características hacen un complemento muy bueno en boca. Entonces, así es como vamos a ir desglosando, vamos a desmenuzar entre los sabores, las características, la textura, de todo lo que tiene, tanto la bebida como la comida, porque así es como va a funcionar. ¿Ok? Y qué buen Chef, ejemplo. Sí, ¿qué pasó, Mariana? perdón, no, siga. No, no, ¿segura? Sí, es que, bueno, después, cuando acabe le pregunto, para no desviarnos. Ah, bueno, eso es como algo de aparte. Ajá, un poquito. De acuerdo, muy bien. Oh, ya me tardé muchísimo platicando de esto. Ok, rápido. Ajá, estamos hablando del equilibrio, de la evolución y ok, la conservación de los vinos, importantísima. A veces las botellas de vino van a estar tapadas con corcho natural, a veces no. Entonces eso es algo que también influye dependiendo de las características que tiene el vino. Por ejemplo, si tenemos, en general, pues hay una escasez de corcho mundialmente, ¿no? Que si tapáramos todos los vinos con corcho natural, pues lo extinguiríamos.
y porque prácticamente ya está en riesgo de perderse el árbol para la utilización del alcornoque para la elaboración de corchos. Pero hay más alternativas, hay corchos sintéticos, taparrosca, etcétera, ¿no? Otro tipo de envases. Esto, por ejemplo, también es algo que tenemos que, porque la gente a veces estigmatiza de que puede ser de mala calidad simplemente porque el vino está tapado con una taparrosca. Y no es así, ¿no? Podemos tener un vino de buena calidad tapado con una taparrosca y eso no quiere decir que porque tenga la taparrosca es malo. Vamos a pensar tantito. El corcho, en general, tiene una propiedad que va alimentando de una microoxigenación al vino. ¿Para qué? Para que también lo vaya haciendo evolucionar. Pero para esto tendríamos que tener un vino que ha tenido, por ejemplo, un paso por barrica y que por sí solo, el puro caldo, el puro vino, es resistente a la evolución, ¿no? Que tiene tanicidad, que tiene alcohol, que tiene acidez. A lo mejor no tendrá mucha azúcar. O tal vez sí un ligero toque de azúcar residual propia de la fruta, ¿no? Tiene características para ser resistente. Pues es óptimo para que lo guardemos con un corcho, que esté en posición horizontal y que el corcho vaya alimentando poco a poco de una microoxigenación al vino. Le va a dar una cierta evolución y va a ir mejorando, va a ir a atender a esa parte de la cúspide de su vida en general evolutiva. Si tenemos un vino que no es tan de buena calidad y que en general no tiene características para vivir demasiado y le ponemos un corcho, pues ese corcho también lo va a alimentar y va a hacer que se muera más rápido. Entonces, ¿por qué no le ponemos corcho sintético que en general va a ser un cierre hermético que no corre el riesgo de tener tanta evolución? Entonces, cuando veamos una botella lo vamos a ver todo, 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 porque no nos van a vender también una botella de 10,000 pesos con taparrosca, porque va a ser, oye, 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 ¿por qué vale 10,000 pesos y tiene taparrosca? A ver, si es un vino que tiene un amplio paso por barrica, que la vid es longeva por sí sola, tiene mucho, mucho tiempo plantada, el cultivo fue de óptima calidad, el trato de la planta, etcétera, 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 todo fue lo máximo, el proceso de vinificación igual, muy meticuloso, e incluso hasta el rendimiento fue bajo. ¿Por qué tiene corcho? ¿Por qué tiene una taparrosca? ¿Por qué no tiene un corcho para que vaya evolucionando también? Si es un vino que es resistente, ¿no? Entonces todo lo vamos, porque eso puede ser tan solo una estafa, ¿sí? Pero también no quiere decir que el hecho de que tenga corcho va a ser para todos los vinos, ¿no? Entonces vamos a siempre a tratar de hacer un diagnóstico, como si fuéramos médicos, pero del vino, ¿sí? Vamos a leer su etiqueta, vamos a ver por qué dice que es dulce, por qué dice que es espumoso. Bueno, si es dulce y espumoso, ¿para qué tipo de maridaje? No, pues a lo mejor el profe me dijo que tal vez hace un buen maridaje con alimentos ahumados. ¿Por qué? Porque no se matan los sabores, etcétera, etcétera. Así lo vamos a ir tratando de desglosar. Ya para no llevar mucho tiempo, yo creo que el tema de la cata lo dejamos para el día de la cata. Y de la etiqueta. Vamos a hablar importantísimo de la etiqueta. La etiqueta Ahora sí, chef, antes de que se me olvide. Ok. Ahora sí, ahora sí. Encontré un vino blanco que me gusta mucho, pero como con qué se puede maridar. Es que no sé de qué tipo es. Mire, si quieres se lo muestro. Ujú. A ver si lo conoce. A ver. Si no, ahorita vemos. Ahí se ve. Un poquito más abajo, se llama Cádiz Family Tradition. Un poquito más abajo, por favor. Blanco, Veneto, dice indicación geográfica típica, ok. Por favor, un poquito más abajo. Ya es todo. 2016, Es producto de cosechado. tal. Ok. Dice, por ejemplo, ¿tiene algo en la contraetiqueta? Permítame. Tienes varias ahí. Ah, sí, es que, Un bueno, poquito más lejos. O si me puedes leer, por favor, Mariana. en italiano, Ajá. pero que se sirve de 8 a 10 grados, o sea, debe ir frío. Ujú. ¿Y qué más dice? Es que todo lo demás no lo entiendo muy, Ok. muy bien. Ok, a ver, déjame intentarlo.
nada más, no te muevas mucho, un poquito más para atrás. Un poquito más para arribita. Ok. Es que valoriza. Para pasta, pollo, servir a 10 grados. Ok. Mira, qué bueno que también estás presentándome este vino. Todavía no lo vamos a ver. Es el segundo tema, precisamente Italia. Pero incluso tal vez nos puede llegar hasta la siguiente semana porque Francia es pesadísimo. Y, por ejemplo, vamos a denotar este tema de lo que es una indicación geográfica típica. Esa, por ejemplo, es una clasificación de calidad que lo vamos a conocer hoy con los vinos franceses porque está como muy basado este tema de los vinos de Europa con las clasificaciones que protegen en general la calidad. Cuando un vino, ¿sí? Cuando un vino te denota que es muy específico del lugar donde proviene, dice que es del Veneto, ¿sí? Es una región de Italia. En general en Italia se produce vino en toda Italia. Y lo vamos a ver después por qué. Porque es importantísimo en la producción de vinos. Es el país que más produce vino en todo el mundo. Cuando te diga un vino, mientras más específico sea el tema de dónde fue producido, de mayor calidad es. Por ejemplo, este vino es de mejor calidad que uno que te dijera nada más vino de Italia y que no te dijera que está producido en alguna región en específico. ¿Ok? Entonces, digamos que es un vino de una calidad moderada, ¿sí? Producida en el Veneto. Vamos a ver en su momento las uvas que se utilizan para la elaboración de vinos blancos en el Veneto, porque también eso tiene que ver, ¿ok? ¿Qué uvas se utilizan en el Veneto y por qué el vino es como las características que le gusta a Mariana? ¿Cómo te gusta, Mariana? ¿Cómo es este vino? Pues es que es como, no es seco, es como hasta, es un poquito frutado y tiene mucho sabor cítrico. Ok, tiene una sensación de acidez media alta, me imagino. Sí. Pero la dulzura no es nula. Ajá. O sea que Se siente, o sea, se tenemos ahí percibe una bebida que en general es un tanto dulce, a la vez ácido, y por ejemplo, esta combinación de dos características entre dulce y ácido hace una sensación muy refrescante, y es por eso que tu vino se requiere enfriar un poquito más de lo normal, que dice que es de entre 8 a 10 grados. Por ejemplo, ¿cómo tú maridarías este vino? Ese es el problema. Bueno, yo lo he maridado, se podría decir, con una vez que estaba comiendo pastel de 3 leches y estaba tomando ese vino. Y sabía rico, bueno, me gustó. Ok, tal vez esta parte de las características lácteas le va muy bien a la sensación de acidez, ¿no? Porque en general el lácteo normalmente está compuesto por acidez y la acidez hace que se realce mucho este tipo de sabores, ¿no? Los mejora, por decirlo de alguna forma. Pues por eso, por ejemplo, que nos encantan los pasteles de limón. ¿Por qué? Porque los lácteos con la acidez hace que se amenice mucho en boca. Entonces, todo eso lo vamos a ir revisando, porque en general yo les voy a estar preguntando, ¿con qué se les antoja este vino? ¿Con qué se les antoja este vino? ¿Cómo creen que es? Vamos a ver las características de la uva, vamos a ver las características del terroir, y el por qué los vinos son así. No me acuerdo qué uvas blancas, pero lo vamos a ver, se producen directamente en el Veneto. Hasta donde yo me acuerdo es Glera, pero se utiliza para producir vinos Prosecco, que son espumosos, que también ya los vamos a ir conociendo. Pero, vamos a platicar. Me recuerdas cuando estemos hablando de Italia sobre tu vino, Mariana, por favor, ¿de acuerdo? Ok, Muy bien, chef. muchas gracias. Ya, vamos a empezar a hablar de Francia. Tengo ahí unos temitas de cata, pero no me quiero acabar el tiempo. Antes de empezar de hablar de Francia, ustedes platíquenme un poquito qué conocen de Francia. A ver, por favor, con manitas arriba para organizarnos. ¿Qué conocen de Francia? ¿Qué saben de allá? ¿Qué hay allá? No sé, ¿qué les gusta de allá? A lo mejor tienen un amigo francés, han ido a Francia.
quiero saberlo. A ver, Mariana, por favor. Me encanta el idioma porque es de los primeros que he aprendido a hablar, el foie gras, la cocina madre que es la francesa, me encanta. Correcto. Todas las combinaciones que hace. Hay algunos, hay un libro que me regalaron que está en francés Ok. y me hizo como que me gustara mucho más la cultura francesa. Eh, bueno, a mí muchos dicen que la Torre Eiffel y eso, pero no, a mí se me hace mejor ir a conocer su gastronomía que sus monumentos. Hay más que aportar ahí. Claro, claro, estoy muy de acuerdo, ¿no? Ya tal vez conocemos mucho de la cocina francesa, pero no creo que sea igual como probarla de manera endémica, ¿no? Con los ingredientes que se producen directamente allá y con esta tradición que tienen los franceses culinariamente para la elaboración de sus platillos debe ser algo increíble. Espero poder yo tener esa experiencia muy pronto. Ojalá cuando ya pase esto, tener la virtud de poder ir para allá y probar entre el vino y la gastronomía, pero sí es algo increíble. Fíjate que estás hablando del foie gras, es algo delicioso, ¿no? Es algo increíble, es algo, no, sin palabras, ¿no? Lamentablemente, pues es un alimento que se produce de una manera un poco controversial, ¿no? Por ese tema de la sobrealimentación de los gansos y de los patos y todo eso, y que me hace un poquito que se me rompa el corazón, y es por eso que no lo consumo tanto. Pero de que es delicioso, completamente estoy de acuerdo. Y el idioma Sí, es una lengua romance, es romántica, está preciosa, ¿no? O sea, yo creo que te enamoras al momento de que te están hablando directamente en francés y está bien padre completamente la cultura. Muchas gracias, Mariana. de hecho, profe, bueno, a mí no me gusta en lo particular el paté, pero conocí un amigo en Los Cabos que es de Francia y cuando vino me trajo paté Ok. ¿qué era? De codorniz y se me hizo súper interesante, entonces estaba muy, muy rico, o sea, nada que ver con el paté que yo hasta he preparado. Ok, ok. Nunca lo he probado tampoco y debe ser algo interesante. Sí me imagino que debe ser un sabor completamente distinto, pero a la vez con características similares a los normales, ¿no? Algo así como un nuevo Sí, producto. de hecho hasta llevaba higo que se usa mucho allá. Wow, qué rico. Sí, también el higo es alguna de las cosas que me fascina y por eso mismo, porque se usa mucho. Muchas gracias, Mariana. Valeria, por favor. Bueno, a mí también lo que conozco o estuve conociendo cuando las pocas clases que llevé de panadería es los panes. Los panes que elaboran son muy ricos, son sencillos, pero a su vez, no sé, me gusta mucho su panadería. Claro, claro. Por ejemplo, ¿como qué? ¿Como Yo, qué? yo no soy muy fan de lo dulce, entonces me acuerdo que hicimos como unos palitos que, igual y Mariana se acuerda del nombre, pero que le pusimos paprika, creo, y no me acuerdo qué otra cosa. Ok. La focaccia, Focaccia, No, pero esa era italiana, es ¿no? italiano. ay, sí, esa es italiana. No, era otra, Pali- eran como palitos. No recuerdo el nombre, pero la llevamos hace un año casi Sí, y me gustó mucho porque yo no soy un fan de los panes dulces Ok. y siento que ellos hacen un poco lo dulce y salado, el hojaldre, siento que lo ocupan muy bien ahí. Claro, claro, es una de las bases, ¿no? De la panadería en general que lo han incorporado muchísimo en varios tipos de alimentos franceses. Como bolobán, ¿no? Que le meten de todo, dulce, salado y como sea, y combinaciones infinitas, ¿no? también había otro pan, no sé si te acuerdas, que era el pan fugaz, que llevaba queso azul, que nos dijo, ese estaba Sí, muy sí, sí. bueno, Pan fugaz con queso azul, no lo conozco, pero me imagino que va a estar bien rico. muy, muy rico. Ese también. Es que sí tienen la panadería como que muy, muy Sí, sencilla, pero a la pero vez increíble. extensa. Ajá. Claro, claro. Y eso hace que sea también muy versátil. El hecho de que sea sencillo, pues es un lienzo para hacer con él lo que tú quieras, prácticamente, ¿no? Si tenemos un pan que es muy dulce,
pues solamente a veces yo que me preparo mis sándwiches de gordo, a veces parto la concha y le pongo jamón y mayonesa y todo eso, pero pues es algo que también como que no le lata a todo el mundo, ¿no? Y cuando tienes algo como más sencillo, es como mucho más versátil de que tú puedas hacer con distintos ingredientes la base de ese pan, ¿no? Muy Pues bien, es como el bolillo aquí. exacto, sí, exacto, es como el bolillo, aquí por ejemplo, aquí en la Ciudad de México le metemos bolillo a todo, ¿no? Plátano, incluso hasta he escuchado que lo hacen de arroz, o sea, hacemos, o sea, carbohidrato con carbohidrato, una torta de chilaquiles, por Dios, o sea, por eso estamos gorditos, ¿verdad? Bueno, Una de tamal. una de tamal, otra de las cosas más maravillosas que puede existir en la vida. De acuerdo, muchas gracias, chicas. A la panadería. Muy bien, a ver qué nos cuenta de Yanira. No, pues es que yo llevé clases, profe, de pastelería francesa y repostería De acuerdo. francesa, pero Ilústranos, por favor. lo que a mí más me encantó de eso, bueno, pues fue la tarta tatín. Ah, eso fue los Paris Bled, y un pastel que de verdad tiene Se corta un porque poquito. pues bueno, independientemente me escuchó, Al final estabas bien, pero al final se cortó bastante. Estás cortando. comentaba que espérame. Sí, o si A nos ver, quieres. Que no le tenemos comentaba chat. que el San Honore, le decía que el San Honore era un pastel riquísimo, porque yo llevé clases de repostería y pastelería francesa, y me gustó mucho porque ese pastel tiene historia del siglo, entonces es muy rico ese pastel, y aparte la tarta tatín, no, sus eclairs, sus macarons, Uf, sus cuernitos, ¿no? Que tienen otro nombre allá. Ay, pero no me acuerdo cómo se de les dice, croissant, croissants, y del pastel de de mil hojas, croissant, ajá. los profiteroles, sí, el tarte tatin creo que Sí, es. muy rica su repostería, su pastelería. Y no sabes también lo versátil que es este tema de la repostería para el maridaje de los vinos. O sea, tú vas a un restaurante francés, puedes pedir cualquier postre y casi cualquier vino y van a hacer un maridaje increíble. En serio, o sea, como que los franceses nacieron para estar así, para hacer una conjunción estupenda, así, bárbara, tremendísima. Muchas gracias, Deyanira. Hace un rato alzó su mano Brando, que era el que le tocaba. ¿Qué tal, profe? Ya la dio, ¿verdad? Cuéntanos, Brando. Pues a mí me gusta por... Es que no sé, es muy bonito ese país. Yo creo que su gastronomía, sus museos, o sea, tiene muchas cosas, pero yo creo, en especial a mí, por la comida molecular que se encuentra en Francia. De acuerdo, Y, es algo que admiras mucho. ajá, sí, De sí, sí. acuerdo. Oye, ahorita que estás hablando de cocina molecular, o sea, estamos hablando de una de las gastronomías más importantes del mundo, ¿no? O sea, es algo increíble, es algo que está completo, es algo que tiene mucha tradición, pero que a la vez, o sea, no se han quedado así nada más con pura tradición, tradición, tradición. Se han abierto mucho a nuevas cosas, ¿no? A utilizar como un poco de tradición y nuevas técnicas. Se han adaptado un montonal también para hacer unas maravillas gastronómicas, como dice Brando, y mucho es también de eso, de la cocina molecular. Y tiene mucha razón, porque eso también es algo innovador, es algo que nos gusta a los seres humanos en general, probar experiencias buenas, pero a la vez nuevas, ¿no? O sea, nos encanta todo lo clásico, nos encanta todo lo que nos recuerda y nos causa nostalgia. Pero las cosas y las experiencias nuevas también nos dejan marcados. Muchas gracias, Brando. Y Sí, Paola, por favor, Paola. Bueno, se puede decir que dijeron bastante, pero aún así voy a aportar algo. De acuerdo. Pues referente al idioma sí también me gusta, aunque sí es un poco complicada de hacer los acentos bien. Y lo que más me gusta es la repostería, porque es muy, ellos
abre muchos caminos para muchas partes, tanto el macarrón, el crème brûlée, las tartines, el ópera, todos estos son postres que se ven elegantes, pero también se ven muy ricos. Y es Son lo que más me gusta. preciosos, están bonitos por todas partes, ¿no? Sí, Y es sí, lo que claro. más me gusta porque conservan siempre la estética en los postres. Claro, 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 claro. Estoy de acuerdo. En general, pues también es una cultura que se ha caracterizado por ser siempre también muy elegante. Y en el caso de la gastronomía, pues no es la excepción. Vean, o sea, la sencillez, lo delicioso y lo hermoso, como nos dice Paula, de una tarta ópera. O sea, es una cosa increíble, hecha de un montonal de chocolate y que yo creo que, o sea, va a estar vigente hasta el día que se acabe la humanidad, ¿no? Porque es una Sí. cosa increíble. O sea, no hay palabras para tan solo para poder expresarlo. Tienes mucha razón y te agradezco mucho la participación, Paola. De acuerdo, ya que estamos hablando de una nación increíble, ¿no? Que tienen, no sé, podemos hablar horas de Francia y de los vinos, días igual, ¿no? O sea, de ahí no acabamos porque es dentro de la vitivinicultura, es de las culturas que más me la han aportado a todo este tema, ¿no? De los vinos. Y no por nada han sido galardonados los vinos franceses desde tiempos inmemorables. Tienen mucha tradición, son muy celosos para la elaboración del vino. Ahí sí, o sea, en general en Europa les gusta conservar esta parte de la tradición del vino. Respetan mucho eso, ¿no? Por ejemplo, a nosotros que respetamos, por ejemplo, mucho el tequila, que es nuestra bebida nacional, que sabemos que se elabora con la planta en una región específica y todo eso, que tiene una denominación de origen, pues ellos tienen muchas en el caso de los vinos. Y lo respetan y lo llevan al pie de la letra como se viene haciendo desde hace décadas e incluso siglos, ¿no? Tienen vides bastante longevas en varias regiones que han hecho que también destaquen mucho en los vinos y que, bueno, vamos a estar platicando de los vinos de todo el mundo, pero es imperdible iniciar con Francia porque pues, es el papá, ¿no? O sea, Francia es en serio una maravilla en los vinos. Pero antes les voy a presentar un video para que conozcamos 20 datos curiosos sobre Francia, ¿ok? Voy a mostrarles mi escritorio. Incluir equipo y pantalla. Y vamos a ver por acá 20 curiosidades sobre Francia rápidamente. Francia es uno de los destinos turísticos más deseados no solo de Europa, sino del mundo entero. Su capital, París, recibe anualmente millones de visitantes, pero no es la única ciudad interesante del país. Burdeos, Marsella o Lyon, por ejemplo, también tienen mucha belleza que ofrecer, pero en este vídeo no vamos a hablar de los lugares turísticos. Para ello, mejor que visitéis nuestro canal El Viajero Feliz. De lo que vamos a hablar en este vídeo es de algunos de los datos curiosos más fascinantes de Francia. ¿Te los vas a perder? 20 curiosidades de Francia, el país de los 1000 quesos. 1. Los castillos en Francia se cuentan por miles. Las constantes guerras territoriales durante la época medieval provocaron que se constituyeran por cuestiones defensivas y de prestigio. Aunque no hay una cifra oficial, se estima que hay un mínimo de 5000 en mayor o menor grado de conservación. 2. Francia tiene nada más y nada menos que 12 usos horarios diferentes. Esto es debido a que tiene territorios de ultramar repartidos por todo el mundo, como la Guayana y la Polinesia francesa. 3. La capital francesa, París, existe desde el siglo III a.C. y fue fundada por una tribu de galos celtas, llamados parisí. 4. Francia fue uno de los primeros países en legalizar parcialmente la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Lo hizo en 1791 durante la Revolución. 5. En la Gran Bretaña francesa puedes visitar un sitio megalítico llamado Karnak que se cree que es incluso anterior a Stonehenge. Hay más de 3000 piedras verticales, datadas de entre el 5000 y el 3500 a.C. 6. Su ejército es el único de Europa que aún tiene palomas mensajeras. Están prestas a ser utilizadas en caso de desastres que impidan otro tipo de comunicación. 7. Es el país con más ganadores del Premio Nobel de Literatura. En total suma 15.
8. Si te gusta el queso, estás de enhorabuena. En Francia hay más de 1.200 variedades y se producen millones de toneladas cada año. 9. Hablando de quesos, las venas azules y verdes del queso Roquefort se forman al desarrollarse de forma interna mohos del género Penicillium. 10. La ONG Médicos Sin Fronteras fue fundada por un grupo de médicos franceses en 1771. Recibió el Nobel de la Paz en 1999. 11. En Francia el municipio con el nombre más corto es Y. Lo puedes visitar en el departamento del Somme. 12. El reinado más corto de la historia ocurrió en Francia. Fue el de Luis XIX y duró tan solo 20 minutos. En cuanto fue coronado, abdicó en favor de su sobrino, el duque de Burdeos. 13. En Francia te puedes casar con una persona muerta. La ley lo permite siempre que se pueda probar que la persona muerta tenía también la intención de casarse y siempre que se consiga el permiso del presidente francés. El caso más reciente ocurrió en 2017, cuando a la pareja del policía francés asesinado en los Campos Elíseos por un yihadista le concedieron este permiso. 14. Además del francés en Francia, también se hablan varias lenguas locales como el alsaciano, el vasco, el bretón, el flamenco, el occitano o el catalán. 15. Los vinos franceses pueden alcanzar precios de escándalo, como por ejemplo la botella Chateau Margaux de 1787, valorada en $500.000. Lo curioso de esta botella es que se rompió accidentalmente antes de abrirla. Por suerte estaba asegurada, y su dueño recibió $225.000 del seguro. 16. La gastronomía francesa está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 17. Francia ha sido el origen de numerosos inventos de gran importancia, como el proyector cinematográfico de los hermanos Lumière, el sistema de lectura Braille de Louis Braille, el estereoscopio de René Laennec o el sujetador moderno de Herminie Cadol. 18. El famoso croissant francés no es originario de Francia, sino de Austria. 19. La patata estuvo prohibida en Francia entre 1742 y 1772 debido a que pensaban que causaba lepra, entre otras enfermedades. 20. Hay más gente hablando francés en África que hablando francés en Francia. Esto se debe a la gran cantidad de territorios tomados por los franceses en la época colonial. ¿Qué te han parecido estas curiosidades? ¿Conoces alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Ok, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Está increíble La Nación. Está padrísima, pero vamos a hacer una pausa para hablar un poquito de las generalidades del vino en el mundo. A ver, que se me olvidó que viene en la presentación antes de hablar de Francia. Les voy a cargar una presentación. Okay. Vamos a empezar a hablar un poquito del vino. Por ejemplo, un segundo. A ver, va a ir cargando, está un poquito pesada. Hay un montón que hablar. En general, ahorita hablan de Francia, del vino en el mundo. En general, pues tiene una historia bastante longeva, que se remota a Mesopotamia, más o menos, a esas partes, entre los 8.000 y los 5.000 antes de Cristo. O sea, se utilizaban las vides para la elaboración de vino. Obviamente el vino no era como lo conocemos ahorita. El vino no duraba tanto tiempo, pasó mucho tiempo para que fuera como lo conocemos al día de hoy. Se le agregaba a veces agua para su conservación, a veces para tapar este tema de la evolución y que ya va teniendo un gusto que no es tan placentero. Le ponían frutas, le ponían especias, condimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco, en esta parte se va yendo hacia la parte del mar Mediterráneo, gracias al comercio marítimo. Se va extendiendo un poco hacia el norte de África y a llegar a Europa, ¿no? Llega principalmente a Grecia y después a Italia, ¿sí? Consecuentemente, se va extendiendo el consumo del vino. Los italianos y los griegos, bueno, en este caso los romanos y los griegos, pues dan un uso muy cotidiano
principalmente para las élites, ¿no? Este tema del consumo del vino. Y con el paso del tiempo, extendiéndose ya más hacia la península ibérica, pues llega a territorios como España y Portugal, que le dan tanta importancia al vino que la religión, incluso la religión cristiana y católica de este tema, pues le atribuye a esta bebida ser la sangre de Cristo, ¿no? Entonces es algo muy importante y se vuelve un alimento primordial, ¿no? Tanto como el pan. Va pasando el tiempo también, se da el descubrimiento de América, van trayendo vides europeas aquí a América, principalmente aquí en México. Se va extendiendo el cultivo y se dan cuenta de que no en todas partes el clima es idóneo y el terroir en general, ese tema del terroir, que es una combinación entre características climatológicas, el tipo de suelo y la pluviosidad, las horas sol, etcétera, ¿no? Todas las características que necesita la uva para su desarrollo. Esta es una planta que le fascina que le estresen, lo sabemos bien, y que este estrés hace que libere nutrimentos, ¿no? Para hacer una uva de mejor calidad. Es una uva tóxica, ¿no? Le decimos por ahí. Y pues con el paso del tiempo, pues vimos que se fue denotando muchísimo más aquí en México, por ejemplo, el cultivo hacia el norte, yéndose hacia Baja California, en Coahuila. También hay otras subregiones aquí en México, como en el caso de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, pero que sin embargo no se encuentran dentro de una franja llamada la franja del vino, ¿no? Que en el planisferio lo marcamos en el norte y en el sur. Así no me la estoy contando porque lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Y con el paso del tiempo también van llevando a territorios más lejanos hacia el sur, llegando hasta Argentina, Chile, Uruguay, y también se dan cuenta de que el terreno y la climatología es óptima para la producción de vino. Solamente este tema del comercio que se fue volviendo global con el tiempo, pues hizo que llegaran las vides a territorios adyacentes bastante lejanos del mundo, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día también es uno de los países que son muy importantes en la producción de vino. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un poco de estos países que son más importantes en la producción, ¿no? Déjenme hacer un poquito más grande esto. A ver, ahí, creo que ya. Sí, vamos a hablar un poquito de tema de producción-consumo mundial. Estas son algunas cifras que obtuve, que fueron marcadas del 2017, que pueden ser como de las más actuales. Este es un tema muy cambiante y que estoy seguro que con ese tema, por ejemplo, de la pandemia, va a tener una holgura ya un poquito más amplia, ¿no? Porque temas económicos obviamente hacen que baje el consumo del vino, ¿no? También hay problema en general climatológico, problema de agua a nivel mundial, y la vid es una planta. En general la producción de vino es una industria que requiere de mucha agua para la producción, y es también por eso que nosotros no podemos producir demasiada aquí en el país, demasiada producción de vino, porque no tenemos agua suficiente, ¿no? En las regiones que son vinícolas, como en el caso de Baja California, regiones nortes, ¿no? En general, pues padecen de sequía, y que también esas características, cuando veamos México, van a darle su propia personalidad al vino. El hecho de que sea escasa el agua hace que el vino tenga algo, y vamos a platicarlo poco a poco. Nos vamos a ver un poquito de ese tema de los países más importantes en producción de vinos, y estas cifras están marcadas en millones de hectolitros, un hectolitro que equivale a 100 litros, ¿ok? Es que no veo. Ok, vamos a hablar un poquito de números de producción y consumo, ¿ok? Vamos a hablar de dos tipos de consumo: consumo en cantidad y consumo per cápita. ¿Qué entienden por consumo per cápita? Que me diga alguien.
A ver, ¿qué es el consumo per cápita? ¿Es el consumo por cada individuo? Es el consumo por cada persona en un año. ¿Ok? Muchas gracias, Diana. El consumo per cápita pues va a ser distinto de cada una de las de los productos que sea del que estamos hablando. Nosotros nos vamos a enfocar directamente al vino. En México nosotros consumimos un montonal de bebidas alcohólicas en general, ¿no? Pero en el caso del vino, pues no es una de las primordiales en el caso del consumo. Y ahorita vamos a hablar también de eso, del tema de per cápita. Pero esta gráfica que les da una barra de producción y una de consumo, estamos hablando en general de litros, ¿no? Por ejemplo, si somos 13, ¿no? Y cada quien nos bebemos 1 litro, quiere decir que tenemos al año, ¿no? Que tenemos un consumo per cápita de 1 litro en este grupo, ¿de acuerdo? Esta no es una gráfica de ese tipo, sino que cuánto vamos a consumir entre todos, ¿de acuerdo? En general, entre todos, si todos consumimos 1 litro, pues van a ser 13 litros, ¿no? Porque somos 13 personas. Entonces, a eso se refiere a este tipo de consumo. Que el que más consume vino en todo el mundo es Estados Unidos. Obviamente, por ese tema de proporción de población, porque son como 320 millones de habitantes, obviamente son un chorrísimo de gente, pues van a consumir bastante, ¿no? Y tienen también un poquito de esta cultura y son muy importantes también para la producción de vino. Y, por ejemplo, vamos a hablar de países importantes en producción, siendo Italia el país más importante en producción, el que más produce vino en todo el mundo. Y cada uno de estos países tiene también como características muy particulares. Uno tiene como más viñedo plantado, uno produce más vino, uno tiene mayor consumo per cápita, otro tiene mayor consumo, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos. Seguido por países como Francia y España, ¿no? Que siempre están como en el ranking ahí, como de a ver quién va a producir más vino a nivel mundial. Y en general, pues se produce en muchas partes del mundo, en muchos países. Aquí en América, México, pues no es uno de los grandes productores. Nosotros producimos bien poquito vino, ni siquiera aparecemos ahí en la gráfica. Pero sí hay otros muy importantes, como el caso de Argentina o de Chile. Y vamos a ver por qué ellos sí y nosotros no, ¿de acuerdo? Y dentro del consumo, ¿no? Los que más consumen son los americanos, los estadounidenses, seguido por los franceses, después los italianos, alemanes, y bueno, esos son como los países que más, que más destacan en este tema del consumo. Entonces, también porque son datos que conforme vayamos viendo cada uno de los países, los vamos a ir retomando y darle la importancia del por qué tienen el número que les corresponde. ¿Ok? Ahora sí, consumo mundial per cápita. Esta es una gráfica que en general se refiere a países también que destacan por la proporción de población. Porque, por ejemplo, hay un país chiquititito, así una colonia, ¿no? Se llama Andorra, entre Francia y España. Pero es así una proporción mínima de territorio. ¿Cuánta gente puede caber ahí? Obviamente ahí el consumo es mucho más elevado, pero ya como un país ya pues grandecito, que produce también vino y todo, el mayor consumidor per cápita es Portugal, ¿no? Pero por ejemplo, otro estado que es muy importante de hecho el que más consume vino en todo el mundo, pues es el Estado del Vaticano, que va a tener un consumo per cápita más o menos ahí oscilando entre los 71, 72 litros de vino por habitante al año, ¿no? Entonces es un montonal de vino. Aquí en México también ni siquiera aparecemos ahí en la gráfica, ya que pues nosotros no consumimos, no tenemos la cultura. En general nosotros nos inclinamos por un poco más sí consumimos mucho alcohol, pero de otro tipo, bebidas alcohólicas de otro tipo. La cultura del vino en general no la tenemos, pero sí tenemos como un índice de incremento en este tema del consumo del vino. Yo, por ejemplo, les platico hace un chorro de años, hace como 10 años, que estaba yo estudiando esto, pues el consumo per cápita del mexicano era bien bajito, era como de 400 mililitros, 400, sí, como
sí, como la mitad de una botella, 375 mililitros, 400 más o menos. Hoy en día ya se está acercando al litro, ¿no? De consumo per cápita en México. Pero vean estos países tremendísimos que beben 51.4 de litros de vino por año, ¿no? Seguido por Francia con 51.2. ¿Cuál sigue? Suecia, 43.6. Suiza, 41. Está muy chiquito, ¿no? Bélgica, no, ¿cuál es Suiza? 39. No veo, es que está muy chiquito. Y otros países, por ejemplo, también de América, como Argentina, que consumen también un montonal, 28.7, pues estamos muy lejanos a este tipo de consumo. Y eso que consumimos bastantes bebidas alcohólicas. Nos inclinamos más por ejemplo, cerveza, algunos destilados, en general por otro tipo de bebidas como las bebidas dulces, ¿no? Es algo como que nos estigmatiza y que también ha creado, pues, un problema de salud pública. Vean, como pues, nos damos cuenta tan solo en la pandemia de que ha habido muchas personas pues, que padecen sobrepeso y que tienen problemas cardiovasculares, etcétera, que padecimientos de salud también porque tenemos una costumbre que no suele ser tan saludable, ¿no? Por temas económicos, por temas culturales, por temas que engloba demasiados términos, ¿no? Pero que se denota en otros países el por qué también tienen como una mejor calidad de vida, ¿no? Porque también el vino, pues, aún siendo una bebida alcohólica, tiene bastantes beneficios, es antioxidante, ayuda a la digestión, bueno, también parece un poquito del agua, ¿no? Allá no tienen tanta agua y a veces ese tema del vino, pues, de tomar agua cara a tomar vino, pues a lo mejor te inclinas un poquito al vino, ¿no? A veces a la cerveza. Pero todos estos números tienen un porqué y con el paso del curso los vamos a ir retomando y dándonos cuenta el por qué les corresponde esta cifra. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar de Francia como tal. Quería hablar un poquito de números de nivel mundial para que destaquemos así como países importantes. Y ahora sí, vamos a hablar de Francia para que ya empezamos. Es que está muy chiquito, déjame hacerlo un poquito más grande. No, se hizo más chico. Necesito una diapositivota. No sé por qué se va actualizando esta aplicación y va haciendo como cosas raras. Ok, ¿no? Francia, un país que se encuentra en Europa. Importantísimo, ya platicamos un montón de la gastronomía, un montón de cosas. Vamos a conocerlo. Aquí se encuentra ubicado Francia en esta fracción azulita, de una manera muy céntrica en el continente, ¿sí? Colindando con España y el mar Mediterráneo al sur, al este con Italia, Suiza, Alemania y al norte con Luxemburgo y Bélgica, ¿no? A la vez que también separados simplemente por el Canal de la Mancha con el Reino Unido y al oeste o al poniente con el Océano Atlántico. Todas estas son sus características. Este tema de, por ejemplo, de la climatología tiene que ver también con el lugar donde está situado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la franja norte del vino atraviesa casi todo este tema de Europa, ¿no? Es por eso que se produce mucho vino allá y que son muy importantes y que desde la antigüedad vienen haciendo la elaboración de la bebida y que pues, hasta el día de hoy la han perfeccionado para hacer los vinos que hoy en día siguen elaborando con las mismas técnicas, ¿no? Dice, es un país que tiene una tradición vinícola, pero tremendísima, ¿sí? Sus vinos son conocidos en todo el mundo, ¿sí? Se sabe que los vinos franceses siempre van a destacar. Elaboran de todo tipo de vino, de todo. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de vino en general, pero de todos hacen allá, ¿sí? Y en distintas regiones que también las vamos a conocer. La exclusividad de los vinos franceses radica más en su terroir, más que en su tipo de uva. Ese es un tema importantísimo, porque cuando nosotros nos topemos con vinos en general del viejo mundo, muchas de las ocasiones no nos va a especificar, por ejemplo, el tema de la uva, ¿sí? No nos van a decir, por ejemplo, que es un Cabernet Sauvignon o que es un Chardonnay. En otras ocasiones sí, pero no suele ser. ¿Por qué? Porque ellos se
se preocupan más por la calidad del terroir, de la tierra, de la climatología para que se desarrolle bien la uva que la uva en sí. ¿Ok? Y este tema también tiene que ver con las regiones donde se produzcan y dependiendo de las denominaciones de origen. Díganme, como tal, ¿qué entienden como denominación de origen? ¿Qué es una denominación de origen? Que solo se encuentra en ese lugar. Que solamente se encuentra en ese lugar. ¿Qué se encuentra en ese lugar, Mariana? Pues ese vino, bueno, o ese producto. Ese producto solamente se encuentra en ese lugar. De acuerdo. ¿Qué más características requiere un producto, aparte de ser de un lugar en específico, para, para que tenga una denominación de origen? Valeria, por favor. Pues más allá de que se quiere, bueno, me imagino que se refiere a que se elabora en cierto territorio del país, por ejemplo, el tequila, pues en Jalisco por el agave azul. Sin embargo, pues el tequila se encuentra en todas partes del mundo. Entonces, por eso pero si por decirlo en Oaxaca quieren llamarle tequila, ya no se puede, sería destilado de agave, porque la denominación de origen la tiene Jalisco. De acuerdo, es correcto, ¿no? Y es un buen ejemplo lo que nos marca Valeria. Por ejemplo, el tequila, nuestra bebida emblema, es un producto que tiene una denominación de origen. ¿Qué características tiene, por ejemplo, el tequila? Ya ahorita lo vamos a retomar hacia los vinos. El tequila, para poder llamarse tequila, debe de estar elaborado en una región específica, ¿no? En 5 estados de la República, el único que tiene en todos los municipios es Jalisco, ¿no? Es Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. No, a ver, ¿qué pasó? Vamos a Guanajuato. Sí dije Guanajuato, ¿no? Son 5. Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Pero no, nada más en donde tiene todos los municipios es en Jalisco, ¿no? En algunos municipios de los otros estados. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la climatología idónea para que se dé la materia prima. ¿Cuál es la materia prima que requiere? El agave tequilana Weber Azul, ¿no? Solamente con ese se puede elaborar tequila. Ningún otro, si no, no se puede llamar tequila. ¿Ok? ¿Qué más requiere? Un proceso de elaboración específico, ¿no? Dice la denominación de origen que solamente puede ser, debe tener un mínimo de 2 destilaciones, máximo 3, ¿no? Y pues aparte tiene una clasificación también dependiendo si tiene un paso por barrica, si puede ser plata, reposado, añejo, extrañejo, blanco, etcétera, ¿no? Hay un montonal, cristalinos ya hay. Entonces, ese proceso de elaboración también está dictaminado por la denominación de origen. O sea, si no se hace así, no se puede llamar tequila. ¿De acuerdo? Entonces, son características entre región, ¿sí? Que tienen lo necesario del clima para que se dé la materia prima. Proceso, ¿no? Y materia prima. Principalmente eso. Lo mismo pasa con los vinos. Entonces, cuando nosotros nos retiramos a lo mejor a un vino de cierta región, no te va a decir la uva. ¿Por qué? Porque normalmente para que se pueda llamar con una apelación de ese lugar, se utiliza cierta materia prima. Y lo vamos a ir conociendo poco a poco porque son un montonar. Tan solo miren cuánto viñedo plantado tienen. 803,000 hectáreas de viñedo plantado. Es un montonar. Es un chorrísimo de hectáreas, por lo que van a producir mucho vino, alrededor de 48 millones de hectolitros anuales. Y van a tener también un aproximado a los 50 litros de consumo per cápita de vino, obviamente anualmente por habitante, ¿no? Es como redundante decirlo. Vamos a hablar de la legislación. En general quien pauta las leyes para cuidar la calidad de los vinos, principalmente los que tienen denominación de origen, es el Institut Nacional de l'Origine et de la Qualité, que en español es el Instituto Nacional de Apelaciones de Origen, que regula las denominaciones de origen, y este está a cargo del ministro de Agricultura, ¿sí? ¿A qué va a regir?
tanto las áreas de producción, las uvas varietales con las que se va a elaborar el vino, el rendimiento que debe de tener de la uva, ¿sí? Cuánto vamos a poder aplastar la uva para sacarle el mosto, no podemos darle como una sobre extra explotación a la uva para producir más, porque eso puede perjudicar directamente la calidad y obviamente perder la denominación de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticas vinícolas y vitícolas, ¿ok? ¿Qué es vinícola y qué es vitícola? Por favor, díganme la diferencia. ¿Qué es vinicultura y qué es viticultura? Por favor. No nada más dejen hablar solita a Mariana. Tengo otros dos. Ahí iba a decir yo. A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más, porque pues, sabemos que Mariana viene bien preparadita, pero quiero escuchar a Creo los que demás. vinícola es de, bueno, no me acuerdo bien de tal, con la certeza de las palabras, pero uno es sobre los vinos y la otra sobre el cuidado de la tierra. Ok, Bueno, más no de la tierra, de la cepa. de acuerdo. Uno está más ligado al campo como tal, ¿sí? Al trato, al viñedo, al trabajo en el campo, y otro al trabajo en la bodega, la producción, la elaboración, la transformación de esa uva para la elaboración del vino, ¿sí? La viticultura, de la viticultura se liga directamente a la agricultura. La vinicultura, o también conocida como enología, es la que se va a inclinar hacia la elaboración del vino, ¿de acuerdo? Uno está encargado el viticultor y el otro está encargado el enólogo, ¿no? El enólogo es el que elabora el vino, es el autor, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto porque también varios de estos temas vienen en nuestro examen, entonces ténganlos bien presentes ya así tatuados, ¿no? El concepto de viticultura y vinicultura, ¿no? ¿Qué es vitícola y qué es vinícola? El grado de alcohol adquirido que debe de obtenerse de manera natural sin ayuda, por ejemplo, de chaptalización. ¿Qué es la chaptalización, por favor? ¿Quién me dice? A ver, Julio. Bueno, Michelle, ya ¿Era está. cuando se agregaba azúcar? Cuando se agregaba azúcar, ¿a dónde y por qué, Michelle? Al vino para elevar los niveles de alcohol. Ok, se agrega azúcar al mosto, o así que antes de que sea vino, es un mosto, es jugo, para poder obtener un nivel de alcohol que se desea, ¿no? O sea, a lo mejor, no manches, mi uva no produjo el suficiente azúcar porque no hubo sol y no maduró bien, y etcétera, 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 está carente de azúcar y no va a tener el nivel de alcohol que requiere, ¿no? Chaptalízalo. No siempre se puede, dependiendo de la denominación de origen. Hay a veces lugares donde sí se puede y lugares donde no. Va a depender de la región también entonces, pero eso todo lo va a dictaminar este tema de la legislación para la producción de vinos. Y obviamente conforme a la clasificación que ahorita la vamos a ver. Las condiciones del etiquetado, o sea, no puedes poner cualquier información en la etiqueta de tu vino. No me pasa a decir que es un vino, híjole, ¿cómo les doy este ejemplo? Sí, que tenga una denominación de origen, que por ejemplo, de Burdeos, que ahorita vamos a ver. ¿Quién me dice cuáles son las uvas que se producen en Burdeos? La mezcla bordalesa que tanto les estuve diciendo, apréndanse la mezcla bordalesa. Ahorita sí la vamos a usar, la mezcla bordalesa mucho. ¿De qué uvas está compuesta? A lo mejor tú te acuerdas, Julio. Uvas para la mezcla bordalesa. Tinta. Yo sí sé, pero bueno, ¿puedo participar? A ver, Mariana. Pues No me dejes sola, Camembert. Mariana, porque los demás lo siento haciendo. ¿Qué? ¿Por qué Mariana no? A ver, Mariana, cuéntanos, ¿de qué está compuesta la Cabernet, mezcla? Merlot, Petit Verdot, creo. No estoy muy sí se produce porque hubo un vino, sí es cierto. Y Malbec, de las que recuerdo. Ok, de acuerdo. ¿Quién más alzó? Muchas gracias, Mariana. Faltó una. Valeria, por favor.
¿Mencionas la Cabernet? Cabernet, nada más dijo Cabernet. Cabernet Sauvignon Sauvignon y Cabernet Franc. Ok, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Petit Verdot, ajá. ¿Qué? De acuerdo. Esas son como la Petit Verdot a veces casi no, o sea, es así unos toquecitos. Es de todas las uvas que se producen en Bordeaux es como el 1%, ¿no? A veces les dan un toquecito de Petit Verdot, pero pues es parte de la mezcla bordalesa. Incluso la Carmenère antes, pero ahorita ya es nula. La Carmenère ya no, casi no hay, ¿no? No hay Carmenère. Esas 5, principalmente Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Malbec y Petit Verdot. ¿De acuerdo? Entonces, si sabes que es un vino de Burdeos, dependiendo de la región, sabes que está compuesto también por cierto tipo de uvas, que pueden ser de esas 5, ¿ok? Principalmente entre la Merlot, la Cabernet Franc y la Cabernet Sauvignon. Y ahorita lo vamos a ver porque van a irlo entendiendo paulatinamente. ¿De qué dice? Condiciones de etiquetado. Ah, sí. No me vas a poder decir muy específicamente de dónde proviene si no tiene la calidad que requiere para poder ostentar la apelación de origen Burdeos, ¿no? O la apelación de origen Borgoña, o la apelación de origen Provenza, o de Alsacia, o de Champagne, ¿no? Si no tiene la calidad, o sea, no puedes poner la etiqueta que tú quieras, porque si no, no la vas a poder vender. Son muy celosos con ese tema de la información que dan en la etiqueta. Por eso al momento de que nosotros la leamos, estamos sabiendo qué nos estamos esperando del vino. ¿De acuerdo? A ver, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Más o menos así está compuesta la clasificación de los vinos franceses, que en general está así como, es como la base para todos los vinos del viejo mundo. ¿Ok? Los de menor calidad, que son los vinos de mesa o vin de table, el vino de país o vin de pays, ¿sí? O sea, se los estoy mencionando en francés porque la información la van a encontrar en francés. Por ejemplo, estos vinos que nos compartió tanto Valeria como Mariana, son vinos italianos directamente para la importación directamente para países como el nuestro, ¿no? A lo mejor también se van a otras partes de Latinoamérica y por eso tienen este tema de un etiquetado directamente en español. Pero no todo es así. O sea, van a tener vinos que estén únicamente en el idioma nativo de donde provienen, ¿de acuerdo? Entonces, así se van a ir encontrando, dependiendo también las clasificaciones, ustedes las van a poder reconocer. Después le va a seguir los vins de limité de qualité superior, ¿ok? Que son vinos un poquito de mejor calidad, y ahorita lo vamos a ir conociendo poco a poco. Y los de mejor calidad siempre van a ser los de apelación de origen. Apelación de origine contrôlée, o apelación de origine. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir hablando de eso, y vamos a ir reconociendo unas etiquetas para que sepan qué nos estamos esperando directamente de los vinos franceses. Vin de table o vin de France. Recuerdan que yo les comenté que mientras más específico sea la etiqueta con respecto a la región donde se produce, es de mejor calidad. Este es el caso, por ejemplo, de los vinos más básicos. Si, por ejemplo, si ustedes ven en la información de la etiqueta que les diga solamente la frase vin de table o vin de France, se refiere que es un vino de Francia, ¿no? No te dice de qué región, no te dice de dónde, nada más es de Francia. Entonces estamos hablando de un vino de mesa que es de una calidad pues, menor, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ha, digamos que no ha trabajado lo suficiente para hacer vinos de calidad que pueda ostentar una indicación o una apelación de origen, ¿de acuerdo? Entonces nada más les va a decir que es un vino de Francia y ya, ¿no? Este vino de mesa Vin de Table o Vin de France es el vino de mesa así como, que va a representar el 14% de la producción de vino en Francia, ¿ok? Entonces, 14% 14 de cada 100 vinos que se producen en Francia son Vin de Table. En general que son de un costo menor, que son así como, pues como más vinos del día a día, ¿no? O sea, no tan complicados, que no tienen también tanto proceso de longevidad, que no van a durar mucho, pero pues que están haciendo vino, ¿no? A veces, o sea, no todo el vino es así de máxima calidad.
Y no está mal, ¿no? También se puede beber y no pasa nada comprar un vino de estos, ¿no? No van a tener en general, defectos, porque obviamente sí está, obviamente cumplen con estas leyes de sanidad y todo lo que requiere para poder realizar el comercio, ¿no? Dice, las uvas proceden de cualquier parte del país, no necesariamente de algún lugar, ¿de acuerdo? Ok, no te preocupes, Eric, no hay problema. De acuerdo, va que va, Eric. Y, perdón, se me fue la onda. Sí. Las uvas proceden de cualquier parte del país, entonces no ni siquiera te van a especificar de un lugar, ¿no? Porque no, a lo mejor son de varios lugares y ahí las juntaron, hicieron el vino. Dice, por ley nunca se encontrará la cosecha o la varietal en la botella, ¿sí? No van a encontrar la añada ni la uva con la que está producido. Ok, entonces, eso es una, pues sí, una etiqueta genérica que nada más le va a dar un nombre, ¿sí? Les va a decir que es un vino de Francia, le va a decir los grados de alcohol, ¿no? Y ya no te va a decir ni la uva, ni el año en que se produjo, ni nada, ¿no? Entonces, es un vino básico, es un vino de menor calidad, es un vino para consumo pronto, y ustedes ya lo van a ver directamente porque no les va a especificar muchísimas cosas en la etiqueta. No existe tanto control de calidad excepto en las regulaciones básicas de sanidad, o sea, de que está hecho de manera higiénica, pues sí, pero la calidad del vino no es tan grande como otras que sí han luchado para obtener una indicación o una apelación de origen. Vin de Pays, o también del mismo rango de indicación Géographique Protégée, ¿sí? O con las siglas IGT. Si encuentran las siglas IGT en un vino, pues es de una indicación Géographique Protégée, ¿sí? Este es un vino del campo o vino del país que representa el 31% de la producción de Francia y es un vino que no se produce en una región vitivinícola tan conocida, ¿no? Como las que vamos a ver un poquito más adelante, sino que se produce en otra parte de Francia, hicieron un vino, no es tan conocida, pero tiene cierta calidad, ¿no? O sea, puede ser incluso un vino muy bueno, pero como no es de una región vitivinícola tan conocida, pues es de una indicación Géographique Protégée, ¿ok? Dice, el vino pertenece a una región que no es tan conocida, las reglas son similares a los vinos AC, pero flexible en relación con la productividad y la variedades de uva, ¿no? Como no tienen tanto este tema de la legislación como el caso de las denominaciones de origen, pues ellos pueden hacer un poquito más de juego con este tema de las varietales, a lo mejor se avientan a hacer unos copage o hacer una uva que no es tan utilizar una uva que no es tan clásica, y para ellos les resulta bien y hacen vinos buenos, a veces no tan buenos, a veces excelentes, ¿no? O sea, no quiere decir que no sea de la mejor calidad, porque sí, o sea, dependiendo del vino, dependiendo del prestigio, dependiendo de la bodega, también se van haciendo famosas y que pues, ¿de dónde provienen? Pues no sé, de Lyon. Pero si en Lyon casi no se produce vino. Ah, pues ahí hicieron una bodega y vieron que sí tienen las características, ¿no? Y tiene el terroir y todo para que se dé esa uva y están haciendo un buen vino, ¿no? Entonces ahí pues ya les van a poder especificar a lo mejor si es de una uva en particular, a lo mejor es Pinot Noir, o es Sansol, o es Malbec, o es una combinación, y pueden hacer, no es tan estricto en este tema. ¿Por qué? Porque no pertenecen a una región vitivinícola que tenga estas leyes tan estrictas de denominaciones de origen, ¿ok? Entonces, sea un vino del país o indicación Géographique Protégée, pues están como arribita, ¿no? En el tema de calidad. Incluso puede ser muy bueno, puede haber vinos muy, muy buenos tratándose de estos que no pertenecen a regiones tan clásicas. El vin de limité de qualité supérieure. Representa, es muy poquito el que se hace, es como ¿cómo les explico? Sí es un poquito una clasificación un tanto sobrevalorada, no se produce mucho vino de este tipo de clasificación.
porque en realidad ese tema no está tan reglamentado por la ley, ¿no? O sea, pueden hacer como vino, de ciertas regiones que no son tan clásicas, pero que son un poco conocidas, ¿ok? Pero es poca la producción que se hace de ese tipo de vinos, y pues dice, es un grupo de calidad, aunque no necesariamente reglamentada, ¿no? O sea, yo quiero hacer un vino bueno, ¿no? O sea, yo no pertenezco a una región tan clásica y tengo mi bodeguita y voy a hacer un vino, me voy a esforzar por hacer un vino bueno, ¿no? Entonces, pero como no lo conocen tanto las regiones, que no son de las clásicas, pues le van a poner ahí una apelación, ¿no? De origen, de límite de cualidad superior. Y lo van a poner ahí tal cual en la etiqueta, pero no es mucho el que se produce en general. El vino, si se llegan a encontrar con uno, pues son muy poquitos en general, ¿ok? Y el término va a aparecer directamente en la etiqueta. Y ahora sí, los meros meros. Esos son los que implican mayor legislación, ¿sí? Tienen que seguir más reglas para la producción del vino y van a poder ostentar el lugar de donde provienen. Son los vinos AC o AOC, se pueden encontrar estas siglas directamente en la etiqueta o tal cual la frase apelación d'origine contrôlée, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo interpretarlo un poquito dependiendo del lugar. Y todo lo que te va a decir simplemente con el lugar de donde proviene. Representa el 54% de toda la producción que se hace de vino en el país. O sea, es más de la mitad de vino que se hace en el país es de muy buena calidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se han ganado una apelación de origen. O sea, una denominación de origen. Es prácticamente lo mismo. Este proviene es un vino de una región clásica, ¿no? Y vamos a ir conociendo una por una para que vayan entendiendo a qué se refiere. Van a ostentar directamente en la etiqueta la frase que diga apelación, el lugar de donde proviene y la palabra controle, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Va a decir, por ejemplo, apelación Bourgogne controlé es que viene una denominación de origen de la Borgoña, ¿no? Que va a decir a lo mejor apelación, Valais de Loire, ¿sí? Controlé, que viene de una denominación de origen del Valle del Loire, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en las etiquetas dice que en la imagen de la izquierda inferior dice que es un vino llamado Côte du Rhône, se produce en la región del Ródano, en francés es Valais du Rhône, y dice abajito, apelación Côte du Rhône controle, ¿no? No lo veo, pero debe decir eso. Sí es correcto, ¿no? Y les va a decir el grado correcto de alcohol y todo. ¿Sí dice exactamente esa frase? Sí. Ok, es que yo veo una imagen muy chiquitita. No sé qué le pasa aquí a esta aplicación. Y vamos, por ejemplo, a la imagen que está del lado derecho. Dice que el vino se llama Chateau Haut-Brion, ¿no? Esta palabra de chateau se refiere a un castillo, que incluso vienen hasta dibujado así en la etiqueta, a veces a color, a veces, normalmente también es en blanco y negro. Ellos son así muy tradicionalistas, son como muy sombríos y utilizan incluso las etiquetas que han utilizado desde siglos atrás, y ahorita vamos a ver algunas, ¿no? Tienen así como monocromáticas, que no tienen más que a veces, si es un chateau, tiene así como un dibujito del chateau, ¿no? O a veces tienen un caballito, a veces tienen un árbol, ¿no? O sea, no son tan explícitos con ese tema de la imagen. ¿Por qué? Porque son muy tradicionalistas. Hay otros que ya se están abriendo un poquito más a la innovación y hacer unas etiquetas acá bien innovadoras, con colores, a lo mejor con obras de arte, no sé, un montón, ¿no? Dependiendo del diseño que quiera el que está produciendo el vino. Pero como les gusta la tradición, o sea, los franceses son celosos con la tradición del vino. Lo siguen haciendo como lo hacían sus abuelos, y los abuelos lo hacían como hacían sus abuelos, y así, ¿no? Por eso son muy buenos. También por eso, porque han cuidado mucho este tema de la producción y cuidando cada una de las fases de elaboración de su vino. Por eso se reconocen. Y dice, por ejemplo, que pertenece a la región de Bordeaux, a la región de Burdeos en Francia. Y como tal dice debe de decir, porque no veo, debe decir apelación
Bordeaux controlé. ¿Es correcto? ¿O dice otra cosa? Sí, sí, profesor. Sí se ve, profe. Perdón, es que estoy Perfecto. leyendo. De Sí se ve. acuerdo. Abajito de Burdeos, ¿no? ¿Por qué? Entonces, sabemos que tiene una apelación de origen. ¿De acuerdo? No te dice la uva, no te dice muchas cosas, te dice que proviene de Burdeos. Entonces, si sabes que viene de Burdeos, es probable que venga con una de las 5 o una combinación de esas 5 uvas de la mezcla bordalesa, entre la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, la Malbec, la Merlot o la Petit Verdot, ¿no? La Petit Verdot es poquita, ¿no? Es como las primeras, las otras 4. Y bueno, ahorita vamos a ver. Dice el año y dice el grado de alcohol y debe decir así como que de qué tamaño es la botella y a veces son algunas leyenditas de más para darle así como también un poco de información. ¿Qué requiere una bodega para producir un vino que tenga una apelación de origine controle? Términos de terreno, ¿sí? Se definen las tierras seleccionadas para el cultivo del viñedo, ¿no? O sea, si tienes, 10,000 hectáreas de terreno, ¿a poco todas son óptimas para poder ostentar la calidad del vino y que tenga la apelación de origine Bordeaux, por ejemplo, ¿no? De Burdeos. No, o sea, que tenga lo que necesitas, ¿no? Que tenga el agua que necesitas, que tenga las horas sol, que tenga todo lo que necesitas para que dé una uva de buena calidad, ¿no? La uva, ¿no? Se pueden utilizar aquellas variedades de uva consideradas como apropiadas. Por eso hay una mezcla bordalesa, ¿no? En Burdeos, si quieres que diga que es de Burdeos, tienes que usar una de estas uvas, ¿no? Hay unos otros que pues, hacen vinitos de manera más artesanal y que están así como experimentando y que obviamente no tienen la apelación de Gin Controlé y a lo mejor hacen una uva Zinfandel o una uva Syrah o una uva tempranilla. Se puede, ¿no? Pero no vas a tener la apelación. Entonces, así para que ustedes vayan entendiendo por qué tan solo con saber de dónde proviene el vino, van a saber qué es lo que están esperando. Gradación alcohólica. Los vinos deben alcanzar una gradación mínima o máxima de alcohol, pero de manera natural. No chaptalización. Cuando vean que tienen la apelación de origen, ¿sí? Pues no pueden agregar azúcar para arreglar el vino, ¿no? Tienen que hacer que la uva por sí sola madure y que tenga las características para que por sí sola alcance el grado de alcohol que ellos desean, o que les pide tan solo la ley. El manejo del viñedo. Los vinos AC deben seguir ciertas reglas sobre los métodos de poda y densidad de plantación, ¿sí? O sea, ¿cuántas vides puedes tener en cada hectárea, ¿no? Y cuánto rendimiento puedes obtener de ellas también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros dejamos que crezca la vid así, hacia lo loco, solita, la vid es una plantota. La vid es una planta que puede fácil medir 30 metros y que va a trepar para todas partes y va a dar uva a lo loco, ¿sí? Pero no quiere decir que va a ser uva de buena calidad. El hecho de que también tengamos que a veces sacrificar racimos va a hacer que la planta le otorgue los nutrimentos que le iba a dar a esos racimos, se los dé a otro y que ese racimo sea de muy buena calidad, ¿no? Entonces, tienen que estar jugando con ese tema de rendimientos, del terreno, sea el terreno idóneo, ¿no? Que sea la uva que requiere la apelación de origen, que madure lo suficiente para que tenga el grado de alcohol que requiere la ley y todo esto, o sea, tienen que trabajar mucho, pues por eso que son vinos de muy buena calidad y es por eso que también son vinos más costosos. El manejo en la elaboración del vino, obviamente también tiene que ver cómo lo hagas, no nomás va a ser así y ya, ¿no? Cada vino tiene su propia regulación. A veces la adición de azúcar durante la fermentación para aumentar la graduación alcohólica se acepta en el norte, pero no en el sur, dependiendo de la apelación de origen de donde provenga, ¿ok? Productividad. Se establece una productividad básica permitida en cada AC, pero el gráfico puede modificarse cada año, ¿no? Tienen que estar así como al pendiente de que solamente podemos producir tantos litros de mosto por tantos kilos de uva, ¿ok? Cata de análisis.
Desde 1974 los vinos deben de pasar por un panel de cata para corroborar organolépticamente que son de calidad. Ya me acabé el tiempo, no vimos nada. Ok. Etiquetado con la variedad. Se tiende a restringir el uso del nombre de la variedad de la uva en la etiqueta de los vinos AC. ¿Por qué? Por este tema de que a ellos les preocupa más el terroir que la uva, ¿no? Y que la uva ya está como explícita directamente por el lugar donde proviene. Excepto cuando sea una práctica establecida desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ya tenga tradición. Bueno, tú eres una bodega con mucha tradición, que tiene siglos haciendo vino, y le pusiste desde el principio que es Merlot, y lo sigues haciendo, pues órale. Va, porque tienes tradición, ponle Merlot. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Regiones. Sí, tengo 5 minutos. Vamos a hablar de las regiones de Francia. Yo creo que más lo vamos a dejar aquí. Les estoy poniendo cómo las conocemos nosotros en español y cómo se las van a encontrar en la etiqueta directamente de un vino francés, ¿no? Las principales regiones productoras de vino. Alsacia, esta es una región que se encuentra colindante directamente con Alemania, ¿sí? Como para producción de muchos vinos así aromáticos y un tanto dulces también, ¿no? Alsace, ¿ok? La pronunciación es Alsace. Beaujolais, la región de Beaujolais. A ver si el jueves les doy así como unas reglas gramaticales del francés más o menos para que más o menos se acuerden cómo pronunciarlo, porque eso es importantísimo, ¿no? Si somos profesionales, pues vamos a llamar a Beaujolais como se debe pronunciar, ¿no? Beaujolais, entre la región de Borgoña y el Ródano. Haciendo unos vinos así como bien fáciles de beber, uva gamay, lo vamos a ver después. Burdeos es Bordeaux, ¿ok? Bordeaux es la región más importante, una de las más importantes de todo el mundo incluso. Pensé que le íbamos a ver hoy, pero no alcanzó el tiempo. La región de Champaña, hasta me cuesta pronunciarla, es Champagne, ¿ok? Un tip que les doy, más o menos para que vayan reconociendo las palabras francesas, es que si al final de la palabra tienen una T, una E o una S, esas letras no se pronuncian. A ver, vamos a sacar rápido al pizarrón. ¿Qué esas diapositivas me las va a pasar? Sí, luego. Gracias. ¿Va? Sí, se las voy a pasar. Es la regla TES. ¿Ok? Si se encuentran estas letras al final de una palabra, no se pronuncia, ¿sí? Como en el caso de, por ejemplo, ¿cuál? Sí, champán. Champán. Esta G y esta N suenan como una ñ. ¿Ok? Entonces, y la E no se pronuncia. ¿Por qué? Porque es de la regla TES. Entonces es champán, ¿no? Así con champán. Y ya le dan el tonito de I francés y ya se va a escuchar bien bonito. ¿De acuerdo? Si se encuentran, por ejemplo, ¿qué les gusta? Hay muchas palabras que son en plural y que tienen una S al final, ¿no? Pero no se pronuncia porque es por la regla TES. Si, por ejemplo, se encuentra una palabra que tenga doble E, pues ahí sí vas a pronunciar la penúltima E, ¿no? La última no la pronuncias, pero la penúltima sí. O si está al final una E y tiene un acento, también la pronuncias. ¿De acuerdo? Pero si está solita así la E al final de la palabra, quítala, ¿no? No la pronuncies. O una T o una S. Como en el caso, por ejemplo, de la uva Merlot. Tiene una T. Esta T no la queremos, no la pronunciamos. Es Merlot. ¿Ok? Es así como unos tips ahí para que vayan. Les voy a compartir más el jueves para que se pronuncien las palabras que son. Cuando lleguemos a Alemania, ahí sí
está bien difícil esas palabras, pero pues vamos a hacer un intento, ¿no? Estábamos en Bordeaux, Borgoña, Champagne. La región de Córcega es Corse, ¿ok? La región de Jura, pues creo que es lo mismo en español. Languedoc, le dicen por acá, es Languedoc. Languedoc. La Provenza es La Provence. Rosellón es Roussillon. Saboya es Savoie. Cuando vean una O y una I. Es que no sé si voy muy rápido, pero se los voy a compartir bien el jueves. Una O. Si ven una O y una I, se pronuncia una A. Y la E no la mencionamos por la regla TES. Entonces es Savoie. ¿Ok? O A. Sí. Savoie. Savoie. Del suroeste, sudoeste, Loira es Loire y Ródano es Rhône, Valais du Rhône, ¿de acuerdo? Y Valais del Loire, Valais du Loire. Muy bien, para que más o menos ahí nos vayamos relacionando con esos temas, porque de que se van a encontrar la información en francés, de los vinos franceses, es obvio, porque son de allá. Y no sé si tengan una duda por acá, antes de que nos vayamos, algo que quieran comentar. Vamos bien, ¿no? No? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe, vamos bien. Va. Es que estoy haciendo con mucho énfasis en estos temas que son porque como que los vamos a estar refrescando en varios países. Entonces, pues mejor para estar ahí de una vez atentos. Ya los vamos dejando bien claros y ya, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de apelaciones de origen? Ya cuando entremos a Portugal o a Alemania o a Italia y todo eso, vamos a tener como la noción porque es similar, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo el resto de las regiones. Ni siquiera alcanzamos a ver Burdeos, pero el jueves ya le entramos allá. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿O algo que quieran comentar? ¿Nada? Con valentía, no pasa nada, no los voy a juzgar. No, profe. Eso. Nada. Hasta la siguiente clase. ¿A qué va? Pues muchas gracias, y los estoy viendo el jueves, ¿les parece? Cuídense mucho. Sí, chef, nos vemos. Una pregunta. Gracias, profe. Todavía no le dicen la fecha, ¿verdad? ¿De qué? Para lo de las clases ya de las cartas y todo esto, para lo del No, kit. no, pasa tiempo. A veces, por ejemplo, en el curso pasado, lo hicimos hasta la segunda parte del curso. Pero hay tiempo, porque fíjate que igual como que hay mucha más información en este tema del viejo mundo que del nuevo mundo. Entonces, probablemente el tiempo que tarde no pasa nada. Me importa mucho que quede bien claro esos temas. ¿De acuerdo? De cualquier manera, también las catas las vamos a dejar un poquito más para el final, la mayoría. ¿De acuerdo? Ok, profe, sin problema, entonces. Va que va. Hasta la siguiente clase. Cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, Brando.